Pensamiento del día, lunes 17 de marzo. Agacharse hacia los necesitados. De modo que los necesitados, los pobres, se convirtieron en nuestro primer objetivo, el primer fin de nuestra vida. ¿Y cómo los ayudábamos? También esto nos lo decía el Evangelio. Den y se les dará. Les volcarán en el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. También escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Recuerdo en plena guerra el largo pasillo de mi casa lleno de bolsas de harina, de papas, de leña, de leche en polvo y de todo tipo de cosas que se vaciaba y se llenaba, se vaciaba y se llenaba. Siempre dispuestas, cada día las primeras focolarinas llevaban valijas de bienes de Dios a los barrios más pobres de la ciudad. Me vuelven a la mente episodios espléndidos en los que el Padre nos proporcionaba precisamente lo que pedíamos para Jesús en el pobre. Un par de zapatos número 42, un saco. Recuerdo a los pobres sentados a la mesa de nuestro primer focolar. Una focolarina, un pobre. Una focolarina, un pobre. Y el mejor mantel para ellos la mejor vajilla y la mejor comida. Chiara Lubich, El amor al hermano, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41.